Bienvenidos a este programa especial que el equipo técnico de producción de Ávila TV ha preparado para que ustedes tengan las mejores herramientas en función de analizar los hechos que están sucediendo recientemente en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo. Para ustedes no es secreto que estamos, en una batalla comunicacional, y afortunadamente Ávila TV tiene las herramientas para darla, y además desde la formación, desde la conciencia patriota y desde el carácter juvenil que nos caracteriza. Por eso queremos que te conectes con nosotros y lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. @Ávila TV Suena, nos puedes conseguir en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y especialmente nos puedes conseguir aquí, allá, en todas partes, en el espíritu que nos caracteriza de estar siempre en la calle, en las luchas populares, organizados con el poder popular. Y precisamente hoy vamos a hablar un tema que no es ajeno al poder popular. Se trata de las comunicaciones. En un país como el nuestro, en el que la tecnología y el acceso a las nuevas tecnologías y comunicaciones en materia digital están presentes, el pueblo venezolano tiene que tener las herramientas para entender cuáles son los últimos avances en cuanto a la guerra fascista, a la guerra cibernética, a la guerra tecnológica, y hoy vamos a tener un programa que va a hablar mucho de esto. Pero ¿cuál es el arma principal con la que en este aspecto digital, atacan la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela? Bueno, en nuestro equipo de producción preparó un video muy interesante para que hablemos un poco de lo que debemos combatir y con la conciencia que debemos hacerlo. Vamos a verlo. Fake news es la traducción de noticias falsas. Se trata sencillamente de convertir un hecho que no ocurrió en una supuesta verdad, a través de las técnicas de repetición y falacia, tomando una media verdad o un hecho no verificable como base para justificar otro hecho que sí sucedió. Las medias verdades son también medias mentiras. Pueden servir como piezas de un rompecabezas para verificar eventos ocurridos en condiciones confusas, pero pueden asimismo servir a oscuros intereses. Dichas noticias se emiten con la intención deliberada de engañar y manipular decisiones personales con la intención de desprestigiar. Al presentar hechos falsos como si fueran reales, son consideradas una amenaza porque atentan contra la credibilidad de los medios y generan que las personas entren en pánico y desarrollen resistencia al juicio de la realidad. Credibilidad, verdad, realidad son algunos de los elementos que hoy están en tela de juicio ante una era eminentemente digital, y por eso nosotros creemos que es importante que la comunicación no la evaluemos solamente desde el aspecto de los cánones que se planteaban en el periodismo, en las escuelas de comunicación social, sino que debemos tener especialistas que manejen lo que es la comunicación digital. Afortunadamente el equipo de producción de Ávila TV nos ayudó a conseguir una especialista en esta materia, y vamos a estar hablando con Andrea Hermoso, que es especialista en la materia de comunicación digital, y bueno, de alguna forma u otra, como joven, ha sabido cuáles son los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el ataque a Venezuela en esta guerra no convencional. Así que bueno, primero bienvenida. Muchas gracias. Y coméntanos qué es este fenómeno que al parecer es más o menos novedoso en cuanto a los fake news. Bueno, fíjate, decimos que son novedosos, pero la traducción, como lo dijo el video, de fake news es noticias falsas, no es algo nuevo, es algo que tiene muchísimo tiempo. Desde que existe la comunicación existen las mentiras, desde que el hombre se pudo comunicar también, pudiendo decir la verdad, ha tenido también la opción de decir la mentira. ¿Cuál es entonces lo que nos llama la atención en estos momentos de la proliferación de las noticias falsas en nuestros diferentes medios? Y es que es una forma de mantener a la gente bajo un estado de opinión que favorezca a quien genera ese tipo de noticias, que no necesariamente son del todo falsas. Normalmente se manejan diferentes elementos, como bien lo decía el video que vimos anteriormente. Una noticia se compone de diferentes elementos, como un rompecabezas. Si uno de esos elementos es utilizado de una manera, con una intencionalidad negativa, ya esa noticia pasa a ser o pasa al grupo de noticias falsas, ¿no? De lo que podemos llamar una noticia falsa. ¿Y estas noticias falsas se circunscriben o se limitan solamente a las redes sociales o a la comunicación en formato digital? No, como te dije, las noticias falsas existen desde que existe la comunicación. Muchas veces, incluso
ejemplo más palpable de la utilización de una noticia falsa, incluso para generar una guerra o con un uso geopolítico, fue cuando el secretario de Estado estadounidense Colin Powell, en un Consejo de Seguridad, dio una noticia, dio una información falsa para generar opinión pública a favor de una invasión, en este caso a Irak. En ese momento no existían las redes sociales ni existían los medios digitales con el desarrollo que existe en el día de hoy, y aún así se propagó por el mundo la noticia falsa de que existían armas de destrucción masiva en ese país, lo cual era absolutamente falso. Ellos utilizaron elementos propios de la realidad de ese país e introdujeron un par de elementos falsos para solapar la verdad con la mentira y generar lo que ya algunos teóricos hablan de la posverdad. Cuando nosotros hablamos del manejo de información falsa, hay tres términos que se recomienda siempre tener muy claros. Por un lado, lo que es la posverdad, las noticias falsas, y lo otro que llamado desinformación, que a mí prefiero decirle infoxicación, porque la desinformación puede parecer que es ausencia de información, y en este caso es todo lo contrario. La persona tiene tanta información, pero toda esta información es tóxica porque tiene un elemento negativo, un elemento contaminado. En este caso, la noticia que está manejando esa persona puede contener una mentira dentro de su construcción. Y estas noticias falsas se transmiten o digamos se promueven como el individuo, digamos, de una forma pasiva sin entender, digamos, ese grado de complicidad que tiene con esto, o hay también algunos laboratorios, en este caso de guerra de cuarta generación, para generar estas falsas noticias. Sí, fíjate, la verdad como un elemento social normalmente es un elemento natural, es decir, la verdad para todos nosotros es algo que es para todos por igual, porque es algo verificable, es algo que tú puedes ir, ver, ratificar si es así o no. Pero algunos laboratorios de comunicación, como tú bien lo has dicho, descubrieron que también pueden existir verdades creadas, es decir, verdades artificiales, que cuando te las presentan, al igual que puede ser, por ejemplo, una fruta, te pueden decir, mira, tú estás viendo dos manzanas, pero a lo mejor una es de plástico y la otra es cierta. Igualmente sucede con la verdad. Algunas personas estudiosas del tema de la información y de la comunicación de masa se dieron cuenta que podían crear en un laboratorio una verdad y que la persona que la recibiera no iba a darse cuenta de la diferencia entre esa verdad natural o verdad verdadera con esa verdad artificial. ¿Por qué? Porque imito todos los elementos de la noticia real, pero siempre va a haber un elemento que si tú lo sabes determinar, puedes darte cuenta de que no es un elemento real. Entonces, si en la medida en que nosotros entendamos cuáles son los elementos de esas noticias, podemos decir, mira, ya me di cuenta que esta noticia es una noticia falsa, un fake news, es decir, tiene elementos que se parecen a la realidad, pero por uno o por dos razones yo puedo darme cuenta de que no es realmente una noticia real, es una noticia elaborada para engañar. Bueno, de hecho, eso que me mencionas me llama mucho la atención porque es el hecho, digamos, de cómo nosotros nos podemos defender ante estos fake news, ante estas iniciativas que de alguna forma u otra están, digamos, lo que es el pan nuestro de cada día. Pero de todas formas, al volver de la pausa, vamos a hablar muchísimo más sobre esta, digamos, experiencia, esta iniciativa que se está dando de nosotros organizarnos en función de analizar las verdades, los hechos que están sucediendo y conocer nuestras verdades fundamentalmente. Y para eso tenemos a Andrea Hermoso, especialista en comunicación digital, con quien seguiremos hablando en este programa especial de Ávila TV, donde lleva el pulso de la comunicación y también obviamente del amor y la resistencia en contra de la injerencia. Ya volvemos. Venezuela vol pau, Venezuela quiere paz, ese es el mensaje
que es una verdad que a través de la música, a través de la cultura, a través del arte en general, se está transmitiendo en todo el mundo y especialmente en apoyo a Venezuela, Venezuela que ha sido además atacada de múltiples maneras, especialmente en la materia comunicacional y no solamente en los medios de comunicación convencionales o en los medios de comunicación formales, sino también a través de la comunicación digital. Por eso nosotros queremos plantearles algunos elementos y algunos datos para que ustedes puedan evaluar cuál es la principal arma con la que nos atacan. En este caso estamos hablando de los fake news y vamos a ver un pequeño ejemplo de esto a través de un video que preparó nuestro equipo de producción para que ustedes vean hasta qué altura puede llegar la mentira en el mundo. La prensa internacional publicó en sus portadas una noticia que afirmaba que cerca de 400 mercenarios rusos contratados por compañías militares se habían trasladado a Venezuela con el objetivo de ofrecer protección directa al presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a lo publicado por agencias de noticias británicas Reuters, los supuestos mercenarios rusos son miembros del grupo Wagner, empresa de seguridad privada que ha intentado vincular con el Kremlin, el palacio de gobierno ruso. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desmintió esta información y aseguró que Venezuela no ha solicitado ayuda militar ni financiera a Rusia y enfatizó que Venezuela debe resolver sus discrepancias a través de la vía constitucional. Venezuela es un país soberano. Su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mejor conocida como FAM, tiene como premisa la defensa y autonomía de su territorio, y sus principios están anclados en el respeto a la soberanía de los pueblos. Puede ser desde un Twitter hasta un reportaje y bueno, nosotros tenemos que tener las herramientas para evaluarlo. Por eso nos acompaña la tarde de hoy en este programa especial Andrea Hermoso, comunicadora especialista en la comunicación digital. Y bueno, coméntanos cómo son las herramientas o los elementos para nosotros poder distinguir una noticia verdadera de un fake news. Chévere, fíjate, comentábamos en el corte anterior que una noticia está compuesta de elementos. Si nosotros sabemos determinar cuáles son esos elementos, podemos ir verificando uno por uno cuál realmente puede ser el que no cuadra dentro de la configuración de una noticia o de una noticia verdadera, real, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos elementos? Cuando uno va a la escuela de periodismo, le explican que hay 5 elementos que componen una noticia. ¿Quién estuvo en el sitio, quién ejerció la acción o quién estuvo involucrado dentro de la noticia, cuándo, dónde, por qué, las causas que llevaron a esa persona a hacer eso o que generaron esa noticia y el cómo, es decir, cómo se desarrolló ese hecho. Entonces, falseando algunos de estos elementos se puede llegar a la intencionalidad de falsear la verdad. Por ejemplo, la noticia que veíamos, utilizar una fuente que no es real o que realmente no puede darte la información. Algo que sucedió, por ejemplo, durante los momentos que estuvimos sin el servicio eléctrico por el ataque que se le dio al sistema eléctrico nacional. Habían venezolanos en otros países dando información a los ciudadanos de esos países bajo la falsa premisa de que porque eran venezolanos tenían acceso a la información verdadera. Eso es absolutamente falso, porque si tú no estás en el lugar de los hechos, por más que alguien te diga la información, tú no tienes acceso a la fuente real. Eso es una forma de falsear una noticia con una fuente o con una fuente que tú le llamas autorizada o tratas de darle ese título de autorizada, pero que realmente no tiene la información de primera mano. Esa es una forma. Luego está el falso contexto, por ejemplo, el falso contexto geográfico que se da aquí constantemente. Si bien es cierto que durante los momentos del apagón se dieron muy focalizadamente algunos actos violentos de saqueo en algunas ciudades de Venezuela, muchas personas titulaban o querían dar a entender que había en todas las ciudades de Venezuela algún tipo de elemento violento, diciendo, por ejemplo, en Venezuela hay saqueos, cuando en Venezuela hay por lo menos 100 ciudades con más de 50.000 habitantes y se presentaron en momentos muy específicos, en 5 o 6 ciudades, saqueos contra diferentes tipos de comercios, por ejemplo. Entonces, bajo un contexto exagerado, para tratar de hacer ver que en todos lados estaba pasando o se estaban dando acciones violentas por
por desesperación de la gente, realmente habían se trataba de unos focos. Entonces ahí estamos viendo cómo al falsear el elemento del lugar o el elemento geográfico, cambia la realidad o cambia la verdad de la noticia. Otra forma puede ser también el falseamiento temporal, es decir, que por ejemplo, durante el apagón, un medio digital saca una noticia donde dice que en un hospital X ha habido una cantidad de fallecidos. Si tú lees esa noticia durante un momento de dificultad, lo que haces es relacionar la cifra con el momento de dificultad. Cuando tú vas a la nota te das cuenta de que esa cifra corresponde a un periodo de tiempo muchísimo más amplio y que a lo mejor incluso podría ser hasta real bajo ese esquema temporal. Pero si tú lo dices en un momento en el que hay una dificultad, lo que hace es engañar a la persona porque la persona piensa que esa cifra se generó en un espacio temporal muy diferente al que se está planteando en la realidad, ¿no? Hay muchas otras formas. Todos esos elementos de la noticia pueden ser manipulados de alguna u otra forma. Por ejemplo, también sucede que se dice en el titular algo sobre alguna cosa que está pasando en algún país y la foto corresponde a otro lugar. Pero la relación que hace el ojo humano es, bueno, este titular corresponde a esta foto y viceversa. Por lo tanto, también es una forma de engaño. Es decir, como la noticia está conformada por diferentes elementos, cualquiera de ellos puede ser susceptible de manipulación para engañar sobre todo a las masas, porque recordemos que la intención de los medios de comunicación es llevar información a una gran cantidad de personas, a una población, para influir en su opinión o en la información que maneja en sí misma, ¿no? Hay otra forma, por ejemplo, en el caso del porqué, de la causa, es una de las formas incluso más burdas de generar una noticia. Hace poco leíamos, por ejemplo, en un medio, me lo mandaba un amigo justamente porque ya llegaba al punto de causar risa, parecía incluso una noticia de humor negro. Decía, gracias a la presión internacional que genera Guaidó, tal personero del gobierno se vio obligado a atender a la gente. Entonces, cuando tú ves que la noticia que te están tratando de dar es que esa persona hizo todo eso porque hubo una presión internacional, muy rebuscadamente, tratan de usar el elemento del porqué, ¿verdad?, para falsear la realidad, para decir lo que está pasando no está pasando porque esa persona lo hace todos los días, sino que lo hizo extraordinariamente por una razón externa que además es absolutamente falsa. Entonces, a esos puntos pueden llegar algunos medios digitales, incluso grandes cadenas de televisión, grandes cadenas de radio, grandes cadenas de prensa, se prestan a esas cosas y ¿en qué se escudan? En que el resto de los elementos son reales para defender esa noticia como real. Así es, de hecho, una de las cosas que me parece que hay que tener muy en cuenta es cuál es el objetivo de esa falsa noticia, porque inclusive creo que puedes delimitar la estrategia política, por decirlo así, del adversario, por decirlo de alguna manera, en base a las noticias falsas. Por ejemplo, en el caso del video que vimos hace algunos minutos, ¿cuál crees tú que sea el objetivo o con qué intención se relaciona con una noticia falsa a un país, una potencia como Rusia, con Venezuela? Ahí vamos al término posverdad, que significa que es el establecimiento, la implantación de un argumento en el imaginario colectivo para, con base en ella, generar otro tipo de realidades o de noticias. Por ejemplo, ¿cuál es la intención de este tipo de noticias? Resquebrajar la relación diplomática, la relación de solidaridad que pueda existir entre dos estados-nación, en este caso es Venezuela y Rusia, y además hacer creer a la gente que la colaboración o esa ayuda, esa solidaridad que hay entre dos gobiernos en este caso, raya en un nivel de violencia o en un nivel incluso bélico, ¿no? Es decir, el apoyo que hay no es un apoyo económico o no es un apoyo social, sino que es un apoyo bélico. Esa es la intención de establecer esa realidad para, con base en ello, decirles otras noticias falsas a la gente. Después que la posverdad se instala, es muy difícil contrarrestarla. Es cuando hablamos de las generalizaciones, como cuando, por ejemplo, se dice
no sé, todos los venezolanos que están en el exterior son ladrones, por ejemplo. Eso es una falsedad que ha sido trabajada sistemáticamente por los medios en algunas localidades para establecer la visión, la actitud de la gente hacia ese grupo social, en este caso los venezolanos, que sea contraria a ellos. Es decir, que la actitud, al final la intención es modificar las actitudes de las sociedades con respecto a un actor o con respecto a un hecho en específico. Excelente, nosotros vamos a seguir conversando de esto al volver de la pausa. Por ahora le vamos a dar las coordenadas para que se conecten con nosotros a través de todas las redes sociales, @AvilaTVSuena, y bueno, vamos a estar conectados allí para que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones, digamos en cuanto al debate de esta comunicación digital y especialmente la verdad en la era de la comunicación digital. Por eso vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de este programa especial de Ávila TV que lleva el pulso. Força impregnada en un poble que vol créixer en la pau. Lluita, fem nostra aquesta lluita i aturem l'embranzida d'aquest nord criminal. Lleials per sempre, traïdors no serem. Estamos de vuelta en este programa especial de Ávila TV para conversar sobre los fake news y lo que se está haciendo en este marco de una guerra no convencional, en el marco de una guerra de cuarta generación y bueno, una guerra que ha vivido sus resultados acá en Venezuela y que recientemente tuvimos un apagón nacional que se convirtió, luego de ser un ciberataque a través también de pulsos electromagnéticos, se convirtió en el espacio perfecto para que los fake news tuvieran, digamos, allí su espacio, su sembradío, para que cosecharan muchísimas mentiras. Y bueno, vamos a ver una de esas mentiras, por ejemplo, en este video que nos preparó el equipo de producción de Ávila TV. Nuestro sistema eléctrico nacional es hidroeléctrico y todas las fuentes de generación del país tienen un centro de administración de carga que distribuye la electricidad a cada zona del país y coordina el control de las turbinas del Guri. Este centro de control es automatizado y distribuye la energía a las demás represas. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Cuando falla un transformador, la energía del mismo se suma al resto de los transformadores, lo que genera una sobrecarga de energía, y el sistema de protección se activa, dejando temporalmente fuera de servicio al sector que surte. Esto puede producir un evento en cascada que apaga varias ciudades. Este tipo de contingencias son controladas computacionalmente desde el centro de carga y control del Guri. ¿Cuáles son las características de este sistema? Los sistemas eléctricos usan dispositivos que prenden, apagan, monitorean actividades y aplicaciones funcionales relacionadas con las turbinas, donde una serie de computadoras conectadas entre sí hacen los cálculos de todas las variables. Si los dispositivos fallan, pueden provocar daños al sistema. Esto explica por qué el ataque fue directamente contra el Guri, pues allí está el cerebro del sistema eléctrico, que al ser atacado deja sin energía eléctrica al 70% del país. Quienes atacaron el Guri agredieron el cerebro de energía del país, agredieron el corazón de nuestro sistema y querían dejar inerte al pueblo venezolano. Todos somos Guri. Guri es Venezuela. Como continuamos con Andrea Hermoso, especialista en comunicación digital, queremos preguntarte un poco por qué tú crees que en este caso el fake news era motivado a decir que el Guri es analógico o es manual. Sí, bueno, hubo muchísimos intentos de decir cosas sobre el Guri, sobre el sistema eléctrico nacional, sobre cómo estaba funcionando en ese momento, para tratar de hacer ver que la culpa o la responsabilidad de lo que había sucedido recaía en el gobierno nacional. Recordemos que además esto forma parte de una guerra sostenida que está sufriendo en este momento el pueblo venezolano, el gobierno venezolano también, en conjunto, por parte de elementos externos, en este caso directamente Estados Unidos, que
a través de sus personeros de su gobierno lo han dicho abiertamente. Entonces, claro, hay una intención ni siquiera velada, hay una intención expresa de culpar o de hacer ver o de intentar hacer ver que el gobierno venezolano no está realizando su trabajo diariamente. Entonces se generaron una serie de teorías, una serie de afirmaciones, la mayoría de ellas falsas, con esa intencionalidad de hacer ver que el gobierno estaba dejando de hacer algo a favor de la gente. Incluso la intención es hacer ver que no hay ningún tipo de trabajo en conjunto entre pueblo y gobierno para mantener la paz del país, ¿no? Entonces, obviamente la teoría de que el Guri es analógico en un año como en el que estamos, en una época en la que estamos, en la que ningún sistema es totalmente analógico, pueden quedar algunas cosas que no han sido renovadas, pero la mayoría de los sistemas del planeta tienen un componente digital y ese componente digital siempre tiene una posibilidad de ser atacado desde el punto de vista de un hackeo. En el caso del pulso electromagnético, cualquier tipo de sistema que dependa de la electricidad, pues también puede ser atacado a través de un pulso electromagnético. Es decir, es una tontería tratar de negar o tratar de desviar la atención de lo que realmente sucedió, que fue un ataque. El tema técnico, el tema del detalle de cómo sucedió, en este caso es secundario, porque además habían unas declaraciones confesas que relacionaban directamente a los responsables del ataque con lo que sucedió. Entonces, tratar de solapar eso con explicaciones técnicas sobre si el Guri es analógico, es digital, o eso es posible o no es posible, o lo que pasó fue culpa del gobierno nacional, queda en un segundo plano, porque lo que de verdad, la prueba real, que además era pública y notoria, estaba al alcance de todos. Y con un ataque tan feroz como este, teniendo en cuenta que no había electricidad, que en la mayoría de los casos las comunicaciones estaban bastante, digamos, distorsionadas, por decirlo de alguna manera, y que podríamos decir que en ese momento los victoriosos fueron las mentiras falsas, por decirlo así. ¿Por qué Venezuela no ha sido derrotada? ¿Por qué Venezuela salió victoriosa? ¿Y cómo el pueblo venezolano de alguna forma u otra está por encima de esas noticias falsas? Creo que desde el punto de vista comunicacional tenemos un pueblo muy consciente de lo que implica la acción de un medio de comunicación, sobre todo los medios de comunicación corporativos, lo que implica una noticia falsa, lo que implica la labor de comunicación del pueblo organizado, del poder popular, en el caso de la comunicación, además de toda la épica que terminó asumiendo el mismo pueblo para ser solidarios en la comunidad, para superar las dificultades que se generaron a causa de este ataque y para además retomar la normalidad de las actividades del día a día de nuestro país, que era la intención principal, acabar con eso. Pero yo sé que tú estás bien organizada en cuanto al poder popular, ese poder popular que nos hablas y digamos esas redes de comunicación que se han establecido. Pero me gustaría que me dijeras qué postura ustedes tienen y cuáles son los retos a seguir, pero después de que veamos este video en donde vamos a conocer cuál es el planteamiento que se hace desde Estados Unidos, en este caso a través de uno de los personeros que ha llevado o ha liderizado esta actitud injerencista en contra de Venezuela. Vamos a verlo. Could you explain to us the article under which Mr. Guaido declared himself president? It is said that it has expired last month. Could you explain that to us? As to the Venezuelan Constitution, the National Assembly has passed a resolution that states that that 30-day period of interim presidency will not start ending or counting until the day Nicolas Maduro leaves power. So the 30 days doesn't start now. It starts after Maduro. And that's a resolution of the National Assembly. After he... They did that, this is roughly a month ago. We could try to find the date for you. When he took the mantle of president, that wasn't there. That's correct. Can you do that ex post facto? When people ask the question, how
you know, I was elected for 4 years to be president, and then 2 years in, you changed the rules so that your term didn't start, you know, hasn't even started yet. Well, you don't get a vote because you're not in the National Assembly. But we... Does the U.S. view that as constitutional under their system? Yes. I mean, we're taking the National Assembly is the only legitimate democratic institution left in Venezuela. And their interpretation of the Constitution, as you know, is that as of the date of this alleged term for Maduro, the presidency is vacant. But they have also said that that 30-day period starts when Maduro goes. So Guaido is the interim president of an interim that doesn't exist yet. The 30-day end to his interim presidency starts counting because he's not in power. That's the problem. Maduro is still there. So they have decided that they will count that from when he actually is in power and Maduro's gone. I think it's logical. He isn't interim president. He is interim president, but he's not able to exercise the powers of the office because Maduro still is there. Andrea, ¿cuál es la postura y cuál es el mensaje de los comunicadores patriotas en función de esto? Que yo no sé si es una declaración, si es una comedia de realmente. Parece, si no fuese porque sabemos y estamos conscientes de que estamos en una situación de asedio por parte de este mismo señor y del equipo de gobierno de Donald Trump, podría ser hasta un chiste. La realidad es que el video lo que demuestra es que la mentira tiene patas cortas y en el momento en el que él se tiene que enfrentar a una serie de preguntas que desmontan y desmenuzan esas noticias, esa información que ellos intentaron darle al mundo sobre la supuesta presidencia de este señor que se autoproclamó, entonces se devela la verdad. Es decir, en el momento en el que él se enfrenta, fíjate que hay unos periodistas que le empiezan a preguntar, pero ¿cómo funciona eso? Es lo que nosotros hablábamos, de ese rompecabezas de las noticias. Estas personas lo que están es desarmando, revisando cada pieza de esa información para entender cómo está armada. Porque la verdad es que no se entiende cómo puede funcionar algo que está armado al revés, que está armado bajo unos argumentos falaces, que está armado bajo una mentira, porque además han repetido muchas veces la mentira para tratar de convertirla en realidad, pero en el momento en el que alguien, que puede ser en este caso un periodista estadounidense, un periodista de cualquier país, pero también puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que te pregunta y te empieza a decir, pero ¿cómo funciona esto? O sea, explícame cómo. Entonces se cae la mentira. Pues cualquiera de nosotros tiene la capacidad de desmontar esas mentiras repetidas que ellos creen que repetidas 1000 veces la convierten en verdad y develar que no hay nada allí, o sea, que es un castillo de naipes, que simplemente con retirar un par de elementos se cae por sí solo, por su propio peso. Ahora el pueblo puede desmontar esa mentira junto a nosotros y junto a ti, pero para eso te invito a que nos digas tus redes sociales en función de que podamos continuar conversando contigo más allá del tiempo que estamos ahora en pantalla y que bueno, estemos allí conectados en esa comunicación digital de la que hemos hablado. Claro, bueno, siempre vamos a estar a la orden a través de @AndreaHermoso en Twitter, Facebook, Instagram. Siempre estamos atentos al tema noticioso, al tema mediático. Nosotros también desde Ávila TV muy pendientes del desmontaje de esta información. Yo creo que nosotros tenemos que asumir esa tarea desde el punto de vista de que nosotros estamos enfrentando un sistema que queremos desmontar y parte de eso es cómo ese sistema transmite y difunde sus informaciones y su propaganda de guerra en contra de los pueblos del mundo. En este caso estamos siendo nosotros lamentablemente protagonistas de ese ataque, pero así como somos protagonistas de ese ataque, yo estoy segura que también vamos a ser protagonistas de la victoria del pueblo venezolano sobre cualquier intención injerencista, cualquier intención de guerra y de acabar con nuestro país. Nosotros no lo vamos a permitir. Eso forma parte de nuestro rol y de nuestro papel el día de hoy en nuestras comunicaciones y en la tarea política diaria.
Por eso agradecemos todo el esfuerzo que has hecho como presidenta de Ávila TV para que estos espacios se den, así como agradecemos muchísimo lo que es el apoyo del equipo técnico de producción, del equipo de seguridad, de todo el equipo administrativo, del equipo obrero, en definitiva de la gran familia de Ávila TV que lleva el pulso de la comunicación y lo hace a través de estos programas especiales y muchísimas iniciativas que vienen por allí, en los que te pedimos que estés muy atento a través de todas nuestras redes sociales, @Ávila TV Suena, y en este programa especial nos vemos nuevamente el viernes a las 2 de la tarde, donde estaremos desmontando, digamos, esos ataques y esas mentiras que nos están haciendo desde el intervencionismo y desde el imperialismo norteamericano. Por ahora, lleva el pulso de la programación de Ávila TV y seguimos en sintonía.